Universidad Autónoma de Santo Domingo, 481 aniversario, por la educación, la libertad y la justicia de la nación. Amigas y amigos, bienvenidos a la UAS TV, el programa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, transmitiendo desde el hogar para llevarles a ustedes las actividades desarrolladas en la academia en soporte a mitigar los efectos del COVID-19 en la República Dominicana. Veamos. Bueno, para mí es un gran honor presentar a esta gran mujer, la doctora Alma Bobadilla, nacida de una hija de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como médico, Universidad Pedro Enríquez Ureña, pero después de ahí no se ha despegado jamás de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por eso, con mucho orgullo, presentamos a una guasdiana carta cabal, la doctora Alma Bobadilla, que hizo sus estudios de especialización comenzando por el Hospital Salvador B. Gautier, como médico internista. Es una mujer además gremialista, una mujer extraordinaria, defensora de los derechos de los médicos y de su bienestar, pero también muy sensible al dolor y a la enfermedad de los más necesitados. Se fue a España junto a su esposo y ahí entonces se especializó en neumología en el Hospital Gregorio Marañón actual, con el aval de la Universidad Complutense de Madrid. Hizo un entrenamiento también en función pulmonar y endoscopía. También aprovechó e hizo un diplomado en gestión de la salud en Barcelona, diplomado en seguridad social, posgrado en gerencia moderna de salud, pero además tiene una licenciatura en Derecho, graduada summa cum laude, y una maestría en Derecho Internacional y Diplomacia. Fue parte del servicio de neumología tanto del IDCS como del Ministerio de Salud Pública. Profesora de semiología médica y neumología de la Escuela de Medicina de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Es coordinadora del internado de Medicina Interna del Hospital Padre Villini. Profesora también de residencias de Medicina Interna y miembro de su consejo médico de la misma residencia del Hospital Docente Padre Villini. Asesora en renglón de pensiones y seguridad social, la presidencia del Colegio Médico Dominicano, asesora de la Sociedad de Médicos de Pensionados y Jubilados del Colegio Médico Dominicano, miembro del Consejo Directivo de Instituto de Protección y Prevención Social, miembro honorífico del Consejo de Enseñanza Hospital Félix María Goico y del Hospital Padre Villini, consultora en seguridad social. Ha recibido varios reconocimientos y condecoraciones. Y el último reconocimiento fue en el año pasado como medalla al mérito de la mujer dominicana en el renglón de salud. Ha participado en cientos de conferencias y publicaciones científicas. Su vida gremial ha sido muy activa, ocupando posiciones de relevante importancia, tanto en el Colegio Médico como en la Asociación de Médicos del IDCS. Miembro de importantes sociedades científicas, tanto a nivel nacional como internacional. Docente, gremialista, colega, compañera, vinculada a la seguridad social, a sus leyes, de manera activa como protagonista y como agente de cambio. Esa es Alma Bobadilla. Lo mínimo que pudimos decir, porque ese currículum lleva hojas y hojas, pero lo que nos interesa, Alma, de ti ahora mismo, es tu experiencia, tus conocimientos en una tremenda situación por la que estamos atravesando, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país. Y ahora vinculado con Duquesa, el gran basurero a cielo abierto. Entonces, Alma, el escenario es tuyo para que comiences ligando el por qué el COVID está vinculado a la neumología. ¿Qué vinculación es que tiene esa especialidad que tú has desarrollado con tanta gratitud y esta terrible enfermedad que está azotando al mundo? Rosel, como jefa nuestra, yo te voy a pedir unos minutitos
para yo expresar mi gratitud hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pocas veces en mi vida yo me siento nerviosa y debo confesar que cuando tú me avisaste de participar aquí para representar la universidad, yo no he dormido, porque mi gratitud, mi reconocimiento y mi deseo de llegar a cada rincón de los muchachos todos, pero sobre todo los de medicina, es tan grande que yo no, por primera vez, no sé qué decir, no sé cómo organizarme, no sé, quiero decir tantas cosas, quiero expresar tanta gratitud que les pido que me excusen si en algún momento la emoción me traiciona. Es verdad que estamos acostumbrados a muchos escenarios, pero nunca con el calor humano que uno siente en el día de hoy y con la necesidad de llegar a cada rincón de la UAS. Muchas gracias por considerarme y yo espero que saquemos el mejor de los provechos de este conversatorio que es tan importante para el mundo en general y para nuestro mundo en particular, la República Dominicana. Muy bien. Yo quiero, primero que todo, les decía que no hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no tenga, como decía el doctor Juan Ortiz. Y yo creo que hoy se me presenta la oportunidad de por fin decirle a cada dominicano la importancia de la neumología. Nosotros no hemos sabido llegar hasta los rincones más profundos para que la gente entienda lo que son las vías aéreas. Y ustedes me van a permitir comenzar diciendo que la neumología es una subespecialidad todavía relativamente joven, porque lo que conocíamos antes era la fisiología, justo una situación que ha abarcado el mundo entero, como está ahora el COVID-19. Quizás más todavía, porque desde la Biblia nosotros estamos viendo cosas. Hemos encontrado lesiones de tuberculosis en las momias, y siendo una enfermedad curable y prevenible, tenemos 3 millones de muertos por año por esa patología. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender lo que son las vías aéreas. Me parece, yo todavía andando con mi falda más corta, cuando llegué al hospital y empecé a enseñar los segmentos pulmonares, cómo se dividía el pulmón. Y los muchachos me decían, pero doctora, nunca habíamos, ¿de dónde usted saca eso? Y es necesario que nosotros entendamos todas esas cosas para saber cuán importantes son las vías aéreas. Por tanto, antes de entrar a los 2 temas señalados para el día de hoy, permítanme decirle que las vías aéreas nosotros las dividimos en altas y bajas. Las altas básicamente se las dejamos al otorrino. Y las bajas nos ocupamos nosotros los neumólogos de ellas. Pero no se pueden desprender una de otra. Todo lo que se transmite por vía aérea puede llegar a cualquier parte de esas divisiones anatómicas que tenemos. Por tanto, eso cobra gran importancia para los 2 temas de la tarde. Las vías aéreas inferiores comienzan en tráquea, pero arriba nosotros tenemos que recordar que tenemos nariz, que tenemos ya orofaringe, que tenemos la laringe, y todas ellas van a responder en cualquiera de los 2 casos para tratar. Una vez llegamos a la tráquea, nosotros tenemos que recordar que el ser humano tiene alrededor de 90 a 110 metros cuadrados de superficie en esa área para las vías aéreas inferiores. Tener como si fuese una cancha de tenis en el espacio del tórax es difícil. Por esa razón, nosotros vamos subdividiendo y por eso formamos un árbol que comienza en el tronco tráquea y termina en el último de los alvéolos. Desde la tráquea hasta los bronquios terminales, nosotros lo único que hacemos es conducir aire. Pero a partir de ahí, nosotros intercambiamos gas.
Por esa razón, las dos principales funciones de las vías aéreas es conducir el aire e intercambiar gas. Entrar oxígeno, que lo necesitamos para todas las funciones de la economía, y sacar CO2 para que nosotros podamos entrar un aire bien oxigenado. Existen alrededor de 500 millones de alvéolos, que son las células respiratorias, son la parte más importante donde se verifica ese intercambio gaseoso. Entonces, si nosotros tenemos 500 millones de alvéolos, debemos imaginarnos si nosotros tenemos que cuidarlo o no. Cada alvéolo tiene una arteria que lo alimenta y tiene una vena que saca esas partes de desecho como lo hace el resto del organismo. Y entonces saca hacia afuera esa parte mala para poder entrar el aire oxigenado. Si nosotros cogemos eso, nosotros vamos a entender todo lo que está pasando, no solo con el COVID-19 y no solo con la agresión de Duquesa, ni con la amenaza del polvo del Sahara, sino con todo. Entonces, así las cosas, nosotros tenemos que aprender a cuidarnos. Cada pulmón, nosotros tenemos dos pulmones. Fíjense que en el tórax nosotros nada más tenemos dos inquilinos importantes, pulmones y corazón. Mientras en el abdomen tenemos muchos inquilinos, arriba tenemos eso. Y un espacio que ellos dejan, que es lo que conocemos como mediastino. Entonces, esos pulmones se encargan de mandar ya la sangre oxigenada para el lado izquierdo del corazón, para que el corazón la pueda impulsar y llegar hasta el último de los deditos del pie derecho y del pie izquierdo. Y regresan cargados de desecho con ese CO2, lo mandan al corazón derecho y nosotros tirar al aire y vuelta a formar. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Otra cosa que yo quiero que recordemos es cómo reacciona el pulmón entonces a todas esas agresiones. Como todo en la vida que sirve para defender, nosotros en las vías aéreas que son tan importantes tenemos nuestros mecanismos de defensa. El primero de esos mecanismos de defensa es la tos. La tos es el perro guardián del pulmón. Si nosotros desbaratamos la tos, se nos duerme el perro, y si se nos duerme el perro, se mete el ladrón. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros atacamos al médico. Ay, doctor, estoy tosiendo mucho, quíteme esta tos me incomoda, esta tos me lleva un montón. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Que eso es el pulmón diciendo, oigan, me estoy defendiendo. Entonces hay que buscar la causa para poder tratarla. Pero ese es el primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos. Decían en el hospital donde nos formamos que el que a los 20 años tosía o expectoraba, a los 40 se ahogaba. Luego de la tos, nosotros tenemos el llamado manto mucociliar, que es donde se produce el moco. El moco es otro mecanismo de defensa, porque es nuestro lubricante para que esas vías aéreas no se irriten constantemente en cada movimiento de subir y bajar. Entonces, ese moco es un mecanismo de defensa y lo produce normalmente el pulmón. Solamente cuando está en exageración, nosotros trabajamos sobre él. Aprovechamos este momento para recordarle que para lubricar el moco, lo más importante es el agua. El único agente mucolítico de verdad es el agua. Le podemos echar piña, le podemos echar agua, le podemos echar limón, pero es agua. No hay ningún preparado que se use en laboratorio que tenga las propiedades que tiene el agua. Entonces, esos pelitos, porque todo en el organismo que necesite defensa tiene pelos. Fíjense que los calvos la pasan muy fea porque como no tienen los pelos de la cabeza, el sol le da directo.
Pero fíjense cómo la nariz tiene sus pelos de defensa, el culete tiene sus pelos de defensa, los intestinos tienen sus pelos de defensa. Pues si el pulmón es el órgano máximo, es el sistema máximo que está sometido a agresiones, tiene que tener sus pelos de defensa. Recuerden que le llamamos cilios, y los cilios se mueven como una escalera eléctrica. Así, constantemente se están batiendo. Entonces, hay sustancias que van enlenteciendo ese movimiento y por tanto no permiten que esa escalera suba las partículas. Si están en buenas condiciones, nosotros hacemos que suban hacia la orofaringe y ahí o la tosemos o la deglutimos y se van por salvo si el lugar. Pero todo lo que hemos tenido pacientes en malas condiciones, oímos ese roco. Entonces, los fumadores, en las mañanas cuando se levantan y se incorporan, vienen todas esas secreciones y por eso es que ustedes oyen esos fumadores que se están ahogando. Ahí nosotros decimos, no están funcionando bien los cilios y hablamos del síndrome de disquinesia ciliar, porque es que no puede moverse. Ya siguiendo hacia las verdaderas vías de intercambio gaseoso, nosotros encontramos el macrófago alveolar, que ustedes han oído tanto en estos días y que están tan de moda con el COVID-19. Porque el macrófago alveolar es la célula que ahí abajo, en los alvéolos, se va a encargar de enfrentarse a esas partículas de agresión, poderla englobar, subirla hacia el manto mucociliar y expectorarla o deglutirla. Él puede enfrentarse a esas partículas y destruirla y se acabó todo ahí. O puede llevarla hacia sitios lejanos, o puede llegar a un acuerdo de no pleito con esa partícula. Entonces, cuando él llega a ese acuerdo de no pleito, ellos se mantienen, mira, ni tú me agredes ni yo te agredo. Ahora, si viene cualquier situación que hace que nuestro mecanismo de defensa bajen, entonces ahí el macrófago pierde la batalla y la partícula agresora ¡pram!, comienza a agredir esas vías aéreas. Ahí ustedes están entendiendo ahora por qué nosotros le tenemos más miedo hacia largos años con situaciones como la de Duquesa que a un proceso agudo que pasó y se acabó. O sea que el problema de nosotros grave no es solamente pensar que usted va a reaccionar de manera aguda, sino que usted se puso en un periodo de latencia y que esa partícula mucho tiempo después va a explosionar y puede llevar a la fibrosis del pulmón y por tanto a hacer un lisiado respiratorio. Yo quiero que me vayan sacando las conclusiones de esas agresiones como ese vertedero de Duquesa. Quiero, antes de que entremos en el tema directo, porque ustedes han oído hablar mucho en estos días, ya tenemos coronavirólogos en cantidad, todo el mundo tiene una teoría, pero lo importante es conocer qué es lo que pasa y por qué están pasando estas situaciones. Entonces, hablemos un poquito de cómo se defiende, de cómo reacciona el pulmón frente a las partículas. Dependen de 5 factores primordiales. Número 1, la solubilidad de la partícula. ¿Cuán solubles son las partículas que están agrediendo o en las que tiene que enfrentarse? Mientras más solubles son, más aguda es la reacción. Por eso ustedes ven que el humo produce reacción aguda y el paciente comienza a toser y puede llegar hasta edema agudo de pulmón. Por eso es que ustedes ven que los fumigadores se ponen a fumigar con aviones o no sé qué y tiran hacia abajo esa sustancia agresora y te llegan al hospital el paciente en un edema agudo de pulmón porque la partícula es muy soluble. Las partículas de solubilidad media producen una reacción intermedia y producen lo que se llama alveolitis alérgica extrínseca, también conocida como neumonitis de hipersensibilidad.
Y esas son solubilidad intermedia. Ese proceso que así se verifica es un proceso a mediano plazo y se expresa con formación de granulomas. Para eso hay que usar sustancias llamadas precipitinas que hagan que se precipiten esas sustancias. ¿Dónde ustedes van a ver mucho eso? Y no me digan que en este país no hay, ¿eh? No la buscamos en otra cosa, pero en el bagazo de la caña, en los recolectores de café, en los lavadores de queso, en fin. Y ustedes me van a decir a mí que nosotros no lo tenemos. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos pacientes ustedes saben que tienen ese problema? Y nosotros lo hacemos. Ustedes saben que en el país no se ponen, no se buscan, no se estimulan las precipitinas para nosotros saber si esos pacientes tienen una enfermedad por polvo orgánico. Entonces, esto es una oportunidad de oro que Dios me ha dado para que yo a través de la universidad se los recuerde a ustedes. Las últimas de las partículas son las insolubles y esas provocan reacción a largo plazo, que es a lo que me estaba refiriendo hace un ratito y a lo que le tenemos miedo nosotros, porque en el futuro encontraremos muchos lisiados respiratorios. Esas partículas son poco solubles y ahí ustedes tienen toda esta gama de elementos de las enfermedades ocupacionales que se llaman neumoconiosis. Ahí ustedes tienen la sílice, ustedes tienen el asbesto, ustedes tienen el carbón, por Dios, que nuestros campesinos queman carbón. Y nosotros ni lo preguntamos en el historial clínico. Nosotros tuvimos una paciente que siempre se les cuento a mis estudiantes porque fue una situación muy cómica en el sentido de que le hicimos, la paciente tenía una imagen que entendíamos todo que era un cáncer de pulmón. Le fuimos a hacer la endoscopía y cuando se hacen la endoscopía se les quitan los dientes postizos a las personas para que no nos muerdan el aparato. Bueno, pues en el momento de recoger no aparecían los dientes de la señora. Y ella dijo que ya no se iba sin su diente. Y no quieran ustedes saber lo que nos reímos y lo que pasamos con esos famosos dientes. Y siempre se lo cuento a los estudiantes para que no se olviden de eso. Cuando vino el resultado de la patología de allá para acá, nos dice el patólogo, óyeme, pero esa paciente tiene una antracosis. Digo, ¿y una antracosis? Y le digo al patólogo, Enrique, ¿tú estabas borracho cuando tú viste esa placa? Y dice, no, Alma, está llena de carbón, ven a verla. Y cuando nosotros vimos, eso era carbón así, el circo ahí por donde quiera. Y entonces nosotros hicimos un mea culpa porque retrospectivamente le preguntamos a la paciente y la señora quemaba carbón. Entonces ustedes deben imaginarse que desde entonces a nosotros no se nos pasa. Esos pacientes mecánicos dental que bregan con esas sustancias, ¿qué ustedes creen que son? Señores, el bario, la fibra de asbesto, el talco, el caolín, la mica, los que viven cerca de las industrias de sílice. Por eso hay tanto miedo con esos que viven cerca del vertedero de Duquesa. Entonces, por Cristo crucificado, saquen por qué yo estoy viviendo este momento y quiero llevárselo a ustedes para que los recuerden y mañana nosotros no seamos responsables de que nuestros dominicanos sean lisiados respiratorios y nosotros los saquemos de ese fondo. Y si tenemos que enfrentarnos a 80 gobiernos, y si tenemos que enfrentarnos a 100 sindicaturas, no importa. El papel de nosotros es proteger esa vida, no solamente la vida, sino la calidad de vida del enfermo. Bien, como el tiempo siempre apremia, y yo tiendo a hablar mucho porque yo quisiera llegar hasta dentro de ustedes para que ustedes me entiendan. Entonces, número 1, esa solubilidad. Número 2, el tamaño de las partículas. Mientras más pequeñas, más lejos llegan. Las partículas que nos dan muchos problemas son las menores de 5 micras, porque esas llegan hasta el último de los alvéolos. Las grandes generalmente permanecen retenidas en las vías altas y son expectoradas o deglutidas.
pero las pequeñas son las que llegan, y mientras más chiquitas, más lejos llegan. Por eso, ojo con esas partículas pequeñas. Ese vertedero quemándose tiene el humo, pero él está tirando partículas, y todos hemos sufrido en estos días que hemos tenido que aguantar más calor de la cuenta, porque hemos tenido que cerrar todas las ventanas, tratando de que no nos entren partículas. Imagínense lo que están sufriendo esos pacientes que viven alrededor de ese vertedero. ¿Ustedes saben por qué el coronavirus se supone que llega tan lejos? Porque es pequeño y va lejos. Todos esos elementos llegan lejos porque son pequeños. Solamente hay una excepción de partícula grande, que a pesar de ser muy grande, llega hasta abajo, y es el asbesto. Pero yo le quiero recordar en este momento que el asbesto no es solamente la fibra de asbesto de las minas. El asbesto se usa en las tuberías, en las pinturas, en los techos, en las bandas de los frenos. Óigame, esto es una situación seria. Y son fibras de asbesto, además del asbesto per se, el talco, el caolín y la mica. Y les recuerdo, se lo menciono en este caso en particular, porque recordarán lo que tienen mi edad y un poquito menos, que nuestras abuelas y nuestros pediatras, nosotros no teníamos lubricantes para los pañales, no. Nosotros no lubricaban, era con polvo talco, y lo echábamos así. Todavía mi mamá se echa polvo talco en los pies, y eso es fibra de asbesto. Entonces, ojo con esa situación. Qué pena que no podamos meternos en esos temas. Bien, en tercer lugar, la concentración de la partícula. ¿Cuánta cantidad de partículas estamos sometidos? Y para eso existe una concentración primaria y una concentración secundaria. En las primarias nosotros tenemos una concentración de 5 por 10 a las 6 partículas, de más de una micra. Y en la secundaria nosotros tenemos una concentración de 1000 por partículas de iguales condiciones. Todo el que se someta al umbral primario puede defenderse bien, a menos que tenga una condición que lo lleve a no defenderse bien. Pero el que tiene un umbral, el que está sometido a un umbral secundario, pues todo el mundo puede padecer enfermedad. En cuarto lugar, tenemos el tiempo de exposición a las partículas. Generalmente se necesita un tiempo prolongado. Y aunque Gardel decía que 20 años no eran nada, 20 años se van como quiera. Porque los otros días nosotros éramos los jovencitos y hoy somos los mamuses. O sea que el tiempo se va como quiera. Y generalmente en 20 a 40 años nosotros vamos a tener las manifestaciones. Y les digo, ¿cuánto tiene Duquesa ya? Y lo que no son duquesas, porque vamos a hablar de otra cosa. Entonces, hace más de 20 años, hace 20 años Duquesa fue de que resuelto el problema, pero desde antes existía. Pero nosotros tuvimos la semana pasada a Jaina prendido, y de Jaina vienen para acá. Nosotros, yo le decía ahorita, antes de que nosotros comenzáramos, que pasaron un anuncio hace pocas horas, unas 2 horas, que acababan de prender el Baitoa, el vertedero de Baitoa. Y ustedes saben que en Santiago cada rato se prende el vertedero. O sea, que tenemos, y esas partículas vuelan. O sea, lo tenemos en todas partes. No se vayan. Al regreso, continuamos con las informaciones. La unidad familiar, la esperanza y la fe de que pronto recobraremos la normalidad, siempre serán un buen remedio para mitigar los dramáticos y contundentes efectos que ha tenido en nuestro país y en el mundo la pandemia desatada por el coronavirus. En esta Semana Santa, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pedimos al Todopoderoso tocar las mentes y los corazones de los líderes del planeta
para que unidos en un solo sentir ofrenden los avances científicos y tecnológicos de la humanidad para controlar totalmente el coronavirus en el mundo. Hoy lavamos nuestras manos y mantenemos el distanciamiento social para evitar la propagación del virus, asumiendo con responsabilidad hacer frente a esta pandemia, asistiendo a nuestros niños, a nuestros hombres y mujeres, sin importar la edad, estatus social, religión o ideología política, porque cuidar y proteger a los más vulnerables es la acción más poderosa para salir victoriosos. Guastianos, guastianas, pueblo dominicano, les exhorto a aferrarnos a la solidaridad, al amor, la esperanza, como las principales armas para combatir este flagelo. Y mantengamos la fe de que volverán días mejores para todos y para todas, y que con la ayuda de Dios venceremos y volveremos a abrazarnos y a estar juntos de nuevo. Como país tenemos un reto: detener la epidemia del COVID-19. La UAS brinda apoyo desde todos los ámbitos del saber y ofrece a la población orientaciones multidisciplinarias con el objetivo de lograr el bienestar integral de todos. Como aporte concreto, ofrece la línea de orientaciones médicas que posee especialistas en las diferentes áreas de salud para responder inquietudes de este tipo. El COVID-19, adicional a las manifestaciones clínicas que ya conocemos, puede complicarse en personas que presenten alguna condición especial de salud. Principalmente en pacientes que padecen de diabetes, hipertensión, asma y más en adultos mayores. Los síntomas pueden confundirse con otras afecciones médicas como son crisis asmática, el virus de la influenza, alergias, entre otros. Entre las medidas para contrarrestar el virus están lavarse las manos, hábitos de higiene respiratorio y distanciamiento social. Sabemos que el aislamiento social es una de ellas, por lo que tus visitas a tus médicos especialistas se han visto afectadas. La línea de orientaciones médicas está aquí para ti. Pon cuidado a todos. El bienestar integral de la familia está en tus manos. Mujer, pon atención a lo que dice tu cuerpo. Cuando los más pequeños de la casa necesites cuidar. Esta línea es una opción para orientar. Si tu garganta, oídos y nariz te comienza a confundir, estaré para guiar. Si sientes que el malestar no te deja estar, espero me puedas llamar. Si sientes que tu corazón se agita, recuerda, me puedes consultar. Yo espero por ti. En este tiempo en casa no estás solo. La UAS está contigo. Llámanos. Juntos podemos detenerlo. Tanto la Universidad Autónoma de Santo Domingo como muchas universidades privadas se encuentran utilizando herramientas de colaboración y comunicación para impartir docencia, creando comunidades de aprendizaje en línea. La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha puesto a disposición de los ciudadanos servicios de apoyo y asistencia psicológicas a través de líneas telefónicas. La tarea es dura, pero el sacrificio merecerá la pena. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, atendiendo a su filosofía y misión de compromiso social, pone a disposición de la sociedad dominicana la línea de ayuda psicológica UAS COVID-19,
conformada por un equipo de 36 profesionales de la salud mental y la conducta humana, que te brindarán orientación y apoyo emocional, y además te ayudarán a mitigar las dificultades psicológicas ante la pandemia del coronavirus. Comunícate de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Universitarios, Dominicana nos necesita, porque una palabra a tiempo puede salvar vidas. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 es un servicio gratuito que te ofrece el Estado Dominicano y debemos de cuidar para que te siga cuidando a ti. Al llamar al 911 debes tener en cuenta la dirección exacta de donde está ocurriendo la emergencia. Debes de comunicar en forma clara lo que ocurre. Una sola llamada es suficiente. Debes esperar la asistencia en el lugar de la emergencia. Ayúdanos a ayudar. Cuando estés en línea reportando algún evento, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantén la calma y atiende a todas las indicaciones que te hace el operador. Responde de manera calmada a las preguntas que te hace el operador. Permanece alejado de cualquier situación de peligro en lo que llegan las unidades de emergencia. Quédate en línea hasta que el operador del 911 lo indique. Mantente alejado de ruidos que puedan interferir con una comunicación clara. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Un esfuerzo coordinado por el Ministerio de la Presidencia. Hoy tenemos el juego más difícil de nuestra historia. Y la República Dominicana te necesita para ganar. Por eso, respeta la distancia. Si rompes las reglas, perjudicas al equipo. Mira toda la gente que te espera afuera. No se amontonen todos en la cancha. Porque aunque piense que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. No salgas a cualquier lado. Vamos arriba, República Dominicana. Ese partido lo ganaremos jugando en equipo. Porque nosotros los dominicanos tenemos más fuerza que cualquier pandemia. El deseo de volver a encontrarnos. En el próximo campeonato o en cualquier lugar. Quédate en casa. 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 Por favor, quédate en casa. ¿Cómo lavarse las manos correctamente? La Universidad Autónoma de Santo Domingo, siguiendo los protocolos de acción sugeridos por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, invita a sus empleados, estudiantes y docentes a realizar el lavado de manos de forma correcta. Moje sus manos con agua. Deposite jabón desinfectante suficiente sobre las palmas de las manos. Friccione la palma de la mano derecha con el dorso de la izquierda y viceversa. Frote las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Restriegue el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Con un movimiento de rotación, frote el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha. Haga lo mismo con la otra mano. Lleve la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuague sus manos con suficiente agua. Seque con una toalla desechable.
Cierre el grifo y abra las puertas con la misma toalla. Lavar tus manos salva vidas. Cuidar tu salud y la de los tuyos es asunto de todos. Gracias por continuar con nosotros y gracias por esos mensajes y esas muestras de cariño que a través de las diferentes redes sociales recibimos día a día, que confirma que el trabajo de la academia llega a la sociedad. Continuamos con las informaciones. ¿Cómo se explica esa neumonía que provoca el SARS-CoV-2, como está etiquetado este virus, verdad? Si es un virus relativamente nuevo y el paciente no ha estado expuesto durante tanto tiempo, es para que usted pueda edificar. O es que se están sumando, hay una sinergia de comorbilidad entre el mismo virus y ahora mismo el Duquesa. ¿Cómo es? Vamos a ver. Permíteme terminar ahí para terminar los factores y meterme en lo que tú quieres. El quinto de los factores es la susceptibilidad individual, yo sé. Porque tú te comes 4 bizcochos y tú no engordas media libra. Y yo lo miro y sin embargo engordé 20 libras. Entonces también depende de tu susceptibilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a la relación porque el COVID ha tenido a la población aterrorizada. Y entonces interesa mucho. No, esos son factores de comorbilidad para que el COVID o el no COVID pueda producirse. O sea, todas las situaciones secundarias, cuando tú tienes factores de comorbilidad, tú vas a tener más posibilidad de infectarte y vas a tener más posibilidad de desarrollar complicaciones. Por eso están diciendo desde el principio que los viejos, los hipertensos, los diabéticos, los asmáticos, los obstructivos crónicos son más propensos a hacerla y son más propensos a complicarse que el resto de la población. Y es porque nosotros tenemos eso. Yo debo decir, Rosé, que nosotros nacemos con una vía aérea, con unos pulmones rosaditos. Yo siempre le digo a mis estudiantes como si fuera una nalga de niño, porque esa no ha sufrido. Pero según vamos envejeciendo y vamos entrando en tiempo, nosotros vamos teniendo unos pulmones grises y terminamos con pulmones grises por el contenido de sílice, porque normalmente el contenido de sílice en los pulmones va aumentando. Entonces, todos esos factores de comorbilidad hacen que infecciones respiratorias agudas o infecciones respiratorias bajas, como son los casos que está produciendo el COVID, sean más frecuentes y más duros con esos factores de comorbilidad. Entonces, esa es la situación. En estos días, ustedes tienen que recordar que tenemos la situación del COVID-19. Tenemos añadido ahora Duquesa, se nos añade el polvo del Sahara, pero también recuerden, por favor, que estamos en la época de primavera, donde, y ahí Rosel es una experta porque oye todo el día hablar de asma y oye todo el día hablar de manifestaciones de alergia, donde esos pacientes debutan teniendo más expresión de su cuadro. El COVID-19 es un virus de frío, es verdad, porque es un virus de la época de invierno. Y desde hace más de 60 años ya conocemos varios tipos de COVID, de coronavirus. Alrededor de 4, 5, 6 coronavirus diferentes. Ahora, el coronavirus que empieza generalmente en animales fue mutando e infectando a seres humanos. Pero lo hacía de una forma que el ser humano supo defenderse y podía salir de estas afectaciones. Pero al llegar el SARS y al llegar el MERS, el del Medio Oriente, y el síndrome de coronavirus grave, eso mutó de una forma muy agresiva. Fue muy agresiva, fue muy letal, pero de poca contagiosidad. No fue tan contagiosa como el caso que tenemos en la actualidad. En la actualidad, nosotros tenemos una nueva mutante con muchas cosas que no nos explicamos, con muchas cosas que no tenemos respuesta, con muchas cosas que queremos desvirtuar, pero
sí sabemos que es menos letal, pero más contagioso. Entonces, esa es la situación que ha pasado con el coronavirus actual. Pero sigue siendo, empezó una zoonosis y llevó al ser humano. Miren, eso mismo pasó con la tuberculosis. El de la tuberculosis comenzó el bovis y el avium, que todavía existen. Y que la gente no sabía cómo defenderse. Y fíjense una cosa, el primero que se defendió fue el blanco. Por eso la tuberculosis es más frecuente en el negro. Y es más dura en el negro, produce mayor mortalidad. Asimismo, ahora nos están enseñando que además de los factores de comorbilidad, el COVID está afectando más a los varones, está afectando más a los de cierta edad y a una serie de condiciones porque todavía no sabemos de esto, todo lo que tenemos que saber. Estamos aprendiendo y esto es una forma, pero yo quiero recalcarle del COVID, que es poco letal, pero muy contagioso. Y fíjense que en lo que sí han coincidido todos los autores es que la mayoría de los casos, solo el 3% son los que llevan a condiciones graves. A esos que al principio salíamos corriendo y decíamos que había que meterlo en ventiladores de una vez. Se dio un reguero de ventiladores que no, o sea, creíamos que no íbamos a convertir en un ventilador ambulante. Y hoy ya vemos que no es necesario hablar tanto de ventiladores, que hoy nosotros tenemos 4 fases que podemos expresar y dependiendo de esa fase, entonces actuaremos. De hecho, la fase más grave, que es un síndrome de distrés respiratorio agudo, puede presentarse por 2 formas diferentes, o por agresión directa al macrófago alveolar, o por daño en la hemoglobina, en el EM. Y por eso ustedes ven que escuelas están haciendo diferentes tratamientos y hacen comparación. Unos lo tratan de una manera y otros lo tratan de otra manera. No sé, Rosel, si quieres preguntarme directamente, claro, para que sean más interesantes. ¿En qué se son muchos temas. Es mucho tema. Es muy amplio. ¿En qué se basa entonces el especialista para tratar esa situación? ¿Por hemoglobina o por la condición per se del mismo virus, de la hipoxia? Las dos cosas. Todo se está manejando. Tratamientos diferentes. Sí, todo se está manejando por escuela. Según la escuela de donde vengan, ellos están prefiriendo un tipo de tratamiento. Ahora bien, ¿qué yo critico en nuestro país? Que nosotros a esta altura del juego no tengamos definido el esquema que nuestros pacientes deben responder y sigamos un protocolo. Entonces aquí hay gente que está usando antiparasitarios, aquí hay gente que está usando antivíricos, aquí hay gente que está usando bloqueadores de las interleuquinas, esos antiinflamatorios, aquí hay gente que está usando hasta el plasma, y hay gente que está usando los antimaláricos, pero todos los estamos haciendo nosotros, medalaganariamente. Entonces, cada día las diferentes instituciones van aceptando. Pero fíjate una cosa, ya hace 2 días que el antiparasitario fue aprobado por la FDA. ¿Cuál de ellos? La ivermectina. La ivermectina. Pero ¿quién comenzó con eso? La escuela australiana. ¿Tú ves? Entonces eso es un antiparasitario, todavía no hay muchas cosas, pero se dice que impide que el virus se meta adentro y sea captado por el macrófago, él no puede entrar a la célula. Un modulador inmunológico. Entonces eso lo trata así. Pero hoy en día hay casi establecido, no del todo, porque te repito, depende de la escuela. Hay establecido que depende de la fase en que tú te encuentres. Y hoy describimos 4 fases. La fase 1, que es esa fase donde el paciente comienza a tener que si malestar, básicamente la fiebre, síntomas leves.
Y ahí lo tratamos muy conservadoramente. Usábamos los analgésicos, sobre todo del tipo acetaminofén, y observábamos al paciente y lo aislábamos. Pero hoy el médico ha cogido mucho miedo y la mayoría de nosotros o de los muchachos ha caído en usar los, ¿cómo se llaman? Los de la malaria, los antimaláricos, la hidroxicloroquina y la cloroquina, y la unen a la acitromicina. La acitromicina tiene la ventaja de que no solamente es un antibiótico, sino que bloquea el paso hacia el macrófago del parásito, del germen. Entonces, por eso se unen. Ahora, ¿cuál fue el pero que le encontraron? Que cuando tú unes esos dos medicamentos, tú tienes muchas manifestaciones de complicaciones cardíacas. Y eso ya entonces hacía arritmias cardíacas. De esa manera, si tú lo vas a usar mezclado, lo que se recomienda es que hagas siempre el control del electrocardiograma. Pero, sin embargo, los cardiólogos ya salieron defendiendo y dicen que no, que esos bloqueadores, los inhibidores de ECA, bloquean al COVID para que éste no penetre en esos receptores. Y le están diciendo a la gente, tómese su tratamiento y tómese su antihipertensivo. La disertación de la doctora Alma ha tenido mucha conexión con el público. Nunca había visto tanta expresión excelente, magnífica, tremenda exponencia. Gracias nos dicen los internos que muchas gracias por usted pensar en ello, en los internos. Otra persona dijo que por qué con la formación que usted tiene no se le toma en cuenta para la comisión que conforma el COVID-19. No han tomado a la UAS, no han tomado a la UAS. Pregúntale, esa sí sabe. ¿Tú sabes por qué? Porque es que yo soy muy jodona. Entonces, a uno, tú sabes, hay que ser, y no entienden que quien bien te quiere te hará llorar. Así es. La UAS para mí y me ha permitido la oportunidad de yo dar lo que yo recibí. Y yo quiero que mañana los muchachos tengan ese amor por los pacientes y tengan ese amor por nosotros para que nuestros médicos volvamos a tener el sitial que nosotros debemos tener y que nosotros hemos hecho que se pierda. Así es. Doctora, hay varias inquietudes en las redes sociales. Ernesto Cruz dice que no entiende cómo la doctora Bobadilla, una experta en neumología, experta en seguridad social, ¿cómo es posible que no esté en la alta comisión de lucha contra el COVID-19? Es lo que estamos hablando. No, lo que pasa es que el doctor Cruz es de mi fan club. Eso es lo que pasa. Miren, con el doctor Cruz discutí yo hoy. Mira, Rosel, que no se me escape. Un segundito, démenlo. Hay un estudio nuevo que se llama la sonografía pulmonar. Así es. Y la discutí con él porque él es sonografista. Óyeme, es necesario que nosotros como institución empujemos que 2 o 3 de los muchachos se manden a especializarse en sonografía pulmonar y que este país adquiera esa tecnología. Ya nosotros no queremos más ventiladores, o con 2 o 3 sonógrafos que nosotros podamos resolver, porque no es lo mismo una sonografía que una tomografía. Hemos abusado de la tomografía en estos días, de las radiaciones, y la sonografía nos va a decir, y es lo que está en el último cual, y por eso podemos hacer determinación de si es pulmonar, si es pleural, si está en mediastino, dónde está, y ese equipo se va a donde quiera. Yo espero que esta no sea la última vez que nos invitan. O que nos invitan, no, que nos llaman, porque yo tengo la obligación, porque estoy en mi casa. Comprometida. Sí, señor. Yo pienso que ha sido una excelente participación, una participación, dice uno, yo no sé nada de ciencia de la salud, pero me ha encantado la exponencia, dice una participante aquí en las redes sociales. Es decir, que su lenguaje ha sido muy directo, muy llano, muy comprensible y didáctico sobre todo. Y es por eso que usted ha conectado tanto con la población dominicana. Entonces, me despido diciéndole que cuidemos final. Correcto, a la población dominicana. Que cuidemos nuestras vías aéreas, que son
la mayor superficie del cuerpo en contacto con el exterior. Que recuerden que las transmisiones por vías aéreas no son de nadie, porque el aire es de todo. El que tú respiras ahora aquí, en Honolulu los respiran esta tarde y esta noche los respiran en Madagascar. O sea, tenemos que cuidar nuestras vías aéreas y tenemos que buscar que la medicina vuelva donde tiene que estar y la neumología más. Y nosotros reclamar nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Los quiero, los abrazo y espero que nos veamos pronto. En físico, para abrazarnos. Excelente. Nos damos que sea con los pies con chancleta. Muy bien. Una palabra de despedida. Bueno, ha sido una hora que ha faltado tiempo para desarrollar otras inquietudes, porque con alma el tiempo se nos va. Universidad Autónoma de Santo Domingo, 481 aniversario, por la educación, la libertad y la justicia de la nación.